Ahí está. Hoy lo que les iba a mostrar es un poco de la clase anterior, ¿sí? De métodos de siembra, y hoy lo que íbamos a ver era cómo tomar, ¿sí? La muestra en el laboratorio. Vamos a ver cómo se va a tomar la muestra de lo que es nasal, faríngeo, ¿sí? La muestra de orina, que es importante en bacterio para lo que es urocultivo. ¿Está bien? Lo que les iba a hacer acá era un repaso más o menos de lo que les había subido yo el viernes pasado, ¿sí? Donde teníamos los métodos de siembra, que eso lo vamos a hacer ni bien podamos volver al laboratorio, ¿sí? Donde el cultivo nos iba a proveer, ¿sí? Los minerales y el hábitat necesario para que crezcan diferentes microorganismos, ¿sí? Lo que vamos a tener importante de la diapo es que tenemos cultivos puros y cultivos mixtos, ¿sí? El cultivo puro es aquel que proviene, ¿sí? De un solo microorganismo. Vamos a tener colonias, pero va a ser el mismo microorganismo. ¿Para qué nos va a servir este cultivo puro? Para poder observar propiedades, ¿sí? De ese microorganismo y para poder perpetuar la vida también de esa especie. Importante también para la siembra siempre que va a ser el inóculo, ¿sí? El inóculo va a ser o la muestra que nosotros vamos a tomar más adelante, que es lo que vamos a ver después, o mismo si ya tenemos cultivos, ¿sí? Ya crecidos, poder tomar el inóculo de esos cultivos. Luego acá lo que tenían, ¿sí? Era las condiciones necesarias para tomar, y el inóculo, siempre importante, trabajar en un lugar donde no tengamos corriente de aire, sí trabajar con una campana, siempre tener la precaución de trabajar con el mechero, ¿sí? Tanto para poder flamear lo que es el tubo, si contenemos el microorganismo o la placa de Petri, ¿sí? Pero igual siempre trabajar cerca del mechero. El asa también siempre se debe esterilizar para poder tomar el inóculo, tanto para tomar como también para dejar, ¿sí? Después de utilizarlo. Lo mismo que les decía, si utilizamos algún cultivo en un tubo, ¿sí? O en la caja de Petri, siempre flamear cerca del mechero para eliminar contaminación. Y acá lo importante es que no es lo mismo transferir, ¿sí? Que aislar, ¿sí? Eso es importante porque también se toma mucho. Transferir es lo que hablábamos, proviene de un cultivo puro, donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Perpetuar la especie o perpetuar ese cultivo, ¿sí? Nosotros vimos al principio lo que era eh, la viabilidad de los cultivos, donde teníamos que la curva sí bacteriana, donde al principio teníamos la proliferación de esos microorganismos, luego lo que vamos a tener era una meseta, donde ya el microorganismo por ahí no tenía la suficiente capacidad para crecer, pero todavía tenía alimento hasta que llegaba a la parte de muerte, ¿sí? Y luego el aislamiento, en cambio, va a provenir de un cultivo mixto, ¿sí? Donde vamos a tener diferentes tipos o mezclas de especies para luego poder llegar a un cultivo puro, ¿sí? Para poder tomar una colonia y poder empezar a transferir y empezar a tener cultivos puros. ¿Esto se entendió bien por las dudas? Que son diferentes transferencia y aislamiento. Sí, perfecto. Buen día, Yami. Ceci está, Janina, perfecto. Entonces, lo que teníamos también era tomar el binóculo y teníamos tres tipos diferentes para tomar. Teníamos en estado líquido, lo que debíamos hacer en la muestra si era homogenizar el asa para que los microorganismos queden en ese asa y después nosotros poder, sí, sembrar. Luego lo que podíamos tener también era las placas de Petri donde íbamos a tener las colonias y debíamos tomar las que estén más aisladas. Por ejemplo, acá tenemos colonias amarillas, por ejemplo, que pueden ser del mismo tipo, y lo que se trataba de buscar eran colonias más aisladas para tomar una porción, tratando de no romper el agar, ¿sí? Y de no tomar colonias de diferentes colores, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos pegadas, no vamos a tomar de esas, sino que vamos a tomar de la que esté un poco más separada. Y en el caso de profundidad, que podía ser estado sólido también en tubo, o por ahí puede estar en estado semisólido, en profundidad lo que hacíamos con el aguja, ¿sí? De platino,
es tomar también la muestra bien en el centro, que se pegue en la aguja y después poder, ¿sí?, transferir o aislar dependiendo, ¿sí? Los tipos de elementos que vamos a utilizar, siempre vamos a utilizar más que nada el asa de platino, ¿sí?, la aguja en el caso de profundidad. La espátula de Dridaski es más que nada para lo que es agotamiento, ¿sí?, para poder hacer una siembra masiva, en realidad. Después teníamos, sí, las pipetas, que también se utilizan para el recuento, donde vamos a tomar diferentes tipos de medidas para poder hacer el recuento. Y luego lo que también vamos a usar es el hisopo, ¿sí?, que el hisopo lo vamos a ver en las muestras que vamos a tomar más adelante. Después tenían, sí, cómo se hacía el traspaso de siembra de medio líquido a líquido, ¿sí?, que siempre es homogenizar y pasar el asa. En el caso de medio sólido a medio líquido, íbamos a tomar una porción, ¿sí?, de la colonia y de vuelta a homogenizar en el medio líquido. Lo mismo si hacemos de medio sólido a sólido, tomamos una porción y podemos sembrar, o mismo podemos tener un poquito de solución fisiológica en algún tubito o en un vaso de precipitado chiquitito, colocamos la colonia ahí y luego podemos traspasarla así a otro medio sólido, dependiendo cómo lo quieran hacer. Y de medio líquido a medio sólido, lo mismo, homogenizamos la muestra y luego hacemos la siembra. Después acá lo que teníamos, que es lo más importante siempre, es el flameado, ¿sí?, del material que van a usar. Siempre se tiene que llevar el asa de la que ustedes estén utilizando cualquiera, ¿sí?, tanto la aguja, la espátula o el asa de platino, que a veces se le dice asa circular, ¿sí? Lo que vamos a tener siempre es que llevarla a rojo vivo antes de tomar la muestra y luego de utilizarla también, así la podemos dejar. En el caso de tener, sí, tubos en pico de flauta, que esto lo vamos a ver más en la parte de pruebas bioquímicas, podemos sembrar de forma hacer una línea recta hacia arriba, podemos hacer un zigzag o mismo tomar la muestra desde la mitad y sembrar desde la mitad del pico, ¿sí?, de abajo hacia arriba. En profundidad, en este caso, lo que vamos a hacer es cocinar el cultivo, pero vamos a dejar el tubo parado para que quede el agar sólido, no en pico de flauta, sino horizontal, y vamos a hacer en profundidad. Lo que tiene de dificultoso esto es que no se debe tocar ni las paredes del tubo, ¿sí?, y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Luego íbamos a tener las placas de Petri, que podíamos hacer o la siembra por estría central, donde dividíamos la placa en dos y podíamos poner dos inóculos distintos o los mismos, ¿sí?, siempre arrancando desde la parte como que quedaría de afuera hacia el centro. Después tenían las estrías en cuadrantes, que es lo mismo, ¿sí?, siempre desde la parte que nos va a quedar a nosotros para poder ver hacia adelante. También podíamos poner 4 inóculos o el mismo, ¿sí? Y en el caso del agotamiento o aislamiento, íbamos a tomar el inóculo, íbamos a hacer una siembra bien profunda, vamos a flamear el asa, ¿sí?, para eliminar el excedente que nos queda, y vamos a girar un poquito la placa, desde las últimas líneas vamos a tomar para sacar otra siembra, volvíamos a flamear para sacar, ¿sí?, el excedente que nos queda. Lo mismo, tomamos de los extremos, y en este caso se pueden hacer o de a 3, ¿sí?, o pueden hacerse 4 siembras, o sea, 4 estrías, para llegar, ¿sí?, a tener colonias más aisladas. Yo ahora les voy a mostrar una foto que tengo en el cual hicieron esta técnica por agotamiento, pero en vez de hacer 4, hicieron 3, ¿sí? Y después teníamos la técnica de siembra masiva, que es donde usábamos el hisopo, que yo les dije que es sembrar hacia todos los lados, ¿sí? También con el hisopo lo que se puede hacer es sembrar en el borde de la placa, o con la espátula también, como si fuera un secador, llevarlo hacia todos los extremos, ¿sí? La idea es que en la siembra siempre lo que se debe tener cuidado es con el agar, ¿sí? Porque si se me rompe, la colonia me va a crecer hacia adentro y yo después no voy a poder tomar bien la colonia, porque voy a romper el agar también, y por ahí me viene un poco de agar, un poco de colonia, y yo después lo voy a sembrar, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien o alguno tuvo una duda con esto?
Todo bien, profe. Va de mi parte. Ok. Si no quedó duda, ahí está. Pusieron que sí. Y hoy lo que íbamos a ver era cómo íbamos a tomar las muestras, ¿sí? Vamos a tener algunas muestras, ¿sí? Que vamos a tomar con hisopo, por ejemplo, con la que vamos a arrancar va a ser con la del exudado faríngeo, pero antes, ¿sí? Las condiciones que debemos tener para tomar las muestras. Siempre es importante que ustedes ya vieron, ¿sí? Las etapas preanalítica, analítica y posanalítica de las muestras, ¿sí? Que es donde vamos a seleccionar qué tipo, ¿sí? de elemento vamos a utilizar, cómo vamos a recolectar esa muestra y cómo vamos a hacer el transporte también, porque acá es muy importante, en el caso de hisopo, siempre tener el transporte que va a ser el medio de Stuart, ¿sí? O en el caso de orinas, vamos a tener ya frascos estériles específicos, ¿sí? Para poder recolectar esa muestra. Las muestras van a tener sí, aspectos generales para tomar, pero también cada una va a tener su disposición porque vamos a tener diferentes lugares anatómicos. ¿sí? También siempre es importante, como en todo lo que es la parte de microbiología, tratar de tomar la muestra antes de que se haya administrado algún antibiótico y siempre tratar de no mezclar ¿sí? la muestra con alguna flora del paciente. Por ejemplo, si tomamos de la garganta, tratar de no contaminarlos con los dientes, con la saliva, ¿sí? Es importante tomar la muestra lo más limpia posible. Como les dije, siempre el material estéril, el volumen debe ser el adecuado, ¿sí? En algunos casos cuesta un poco más, por ejemplo, en lo que es el esputo, ¿sí? Por ahí en la orina es una recolección simple, aunque lleva ¿sí? una serie de pasos de higiene para poder tomar, pero es una muestra lo bastante fácil para poder tomar, ¿sí? Arrancamos entonces con lo que es el exudado faríngeo. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es en esta toma decirle al paciente, ¿sí? Que no debe hacer aseo bucal, en este caso no es lo mismo que el esputo, ¿sí? Esto es más que nada para la parte faríngea. Sin enjuagarse la boca, ni comer ni beber por lo menos por 8 horas, ¿sí? Para que la deglución para que no me lleve sin muestra que necesitemos, ¿sí? Para que no me interfiera en el estudio. O sea, se le debe preguntar al paciente si tomó las 8 horas antes ¿sí? de ayuno. Lo que vamos a utilizar en este caso va a ser el bajalengua, ¿sí? El hisopo, y después el medio de transporte que va a ser el Stuart. En este caso no necesitamos colocarle nada al hisopo, ¿por qué? Porque la muestra de dónde la vamos a tomar, en la parte de la garganta, entonces ya va a tener sí, un fluido normal esa zona que no voy a necesitar pasarle nada al hisopo. ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es pedirle que abra bien grande la boca al paciente. Con el bajalengua vamos a sostener bien fuerte la lengua, ¿sí? Porque siempre se levanta un poco, o sea que vamos a tener que ejercer un poco de presión sobre la lengua. Y con el hisopo vamos a ir bien hacia atrás sobre las partes de las amígdalas, ¿sí? Teniendo cuidado con la úvula, que es la campanita, y debemos llegar a la parte bien de las amígdalas y tocar con una parte del hisopo una parte, ¿sí? Sacar suavemente el hisopo, volver y con la otra parte del hisopo tomar la muestra de la otra ¿sí? amígdala y sacar. Que tenemos que tener cuidado con los dientes, la lengua y la saliva en general. ¿sí? ¿Cómo voy a saber que tomé bien la muestra? Porque el paciente va a hacer ese como que quiere vomitar, ¿sí? Entonces yo voy a saber que llegué bien hasta el fondo. Si yo tomo la muestra y el paciente no se movió, es que yo no llegué hasta el final y por ahí tomé poca muestra. ¿sí? La idea es que lleguen lo más atrás que puedan. Cuando el paciente hace, ¿sí? como que quiere devolver, es que llegué por lo menos hasta el final ¿sí? de la amígdala. ¿Alguno ya hizo la toma de muestra de exudado faríngeo alguna vez? ¿No? La única que debe Sí, saber. profe. Ahí dijeron que sí, Maru. Sí. Normalmente o no, cuando llega bien, ahí Pardo también me puso que sí, cuando llegan hasta el Sí. fondo, el paciente hace como que va a devolver si la deglución. Tiene que ser bastante rápido el proceso porque
entre el bajalengua Sí. y el reflejo y el tratar de estar esquivando dientes y qué sé yo, para que no se contamine la muestra, tiene que ser bastante rápido, como bastante preciso. Claro, o sea, es una técnica que cuesta, pero cuando Sí, uno le agarra la mano va bien, y sobre todo en los chicos, claro. ¿sí? En los chicos es Y no, en bastante nenes complicado. es súper, súper difícil, sí. Sí, a mí me ha pasado que tenía que tomarle muestras a chicos muy chiquititos, por ahí a los bebés uno lo va amoldando un poco, pero cuando ya tienen de 3 a 4, 5 sí, años, se complica. Entonces a veces lo que se le pide es que la mamá lo sostenga, en algunos casos se le pide por ahí que le sostenga la nariz, que le tape un poco la nariz para que puedan abrir la boca, ¿sí? Y la idea es hacer como dijo Maru, hacer la técnica lo más rápido posible porque se mueven los chicos, ¿sí? Y por ahí en eso que los chicos se mueven, tocamos los dientes y demás, ¿sí? Después tenemos el exudado nasal, ¿sí? Donde vamos a necesitar que el paciente ligeramente tire la cabeza hacia atrás para que nosotros podamos ver bien lo que son las fosas nasales. En este caso sí se puede el hisopo embeber un poco en lo que es solución fisiológica, ¿sí? La nariz ya tiene esa mucosidad también, pero en algunos casos por ahí está un poco cerrada la nariz o tiene algunas costras y demás, entonces lo que se puede hacer es pasar un poco de solución fisiológica en el hisopo y luego lo que vamos a hacer es estirar un poco la nariz hacia atrás y tomar la muestra, sí, girando lo que es el hisopo. En algunos casos se pueden tomar de un solo agujerito o lo toman de las dos fosas nasales. En este caso tenemos lo mismo, ¿sí? Hisopo y medio de transporte. Y se lleva a lo que es el laboratorio. En este caso sí se debe poner en las precauciones si hubo alguna lesión, ¿sí? Si el hisopo salió con un poco de sangre o si había unas costras, como les dije, nasal, que puedan llegar a quedar en el hisopo para que luego en el laboratorio sepan ¿sí? Que fue no un error, sino que pasó ¿sí? esa lesión en la toma de muestra. Después llegamos a lo que es la expectoración o el esputo, que es otra de las tomas de muestras que es dificultosa para el paciente, ¿sí? En este caso, porque lo que debe hacer es no enjuagarse la boca con pasta ni con enjuague bucal, sí con agua. En el caso de esta muestra, sí, igual el hisopo de COVID, eso estaba leyendo lo que me estaban mandando, perdón, no sé si ustedes ven el chat, lo que es COVID es mucho más profundo, ¿sí? Se mete mucho más adentro porque llega un poco para lo que es la parte nasofaringio, es en ese caso. En este caso solo estamos tomando exudado nasal, que es hacia arriba, ¿sí? No es como el COVID. El COVID es mucho más profundo, el hisopo es más finito, que seguramente que si algunos lo hicieron hisopado, es bien finito y entra en la cavidad nasal. El exudado nasal, solo vamos a tomar así la muestra de lo que es la parte de hacia arriba. Esto a veces lo hacemos en el laboratorio. Arrancamos con la toma de muestra por ahí de cosas más como el celular, la mesada y demás, y después hacemos la toma de muestra de lo que es faringio, que ustedes lo pueden hacer porque es fácil, ¿sí? Y de paso lo practican, igual que el nasal. En el esputo, entonces, le pedimos al paciente que se enjuague solo con agua, ¿sí? Lo que puede hacer es ayudarse con lo que son las nebulizaciones, si no puede expectorar bien, ¿sí? La flema que debe venir bien de los pulmones, ¿sí? En este caso, el volumen de la muestra es entre 2 a 10 mililitros, entonces es bastante dificultosa porque el paciente siempre le cuesta bastante, entonces al ayudarse con las nebulizaciones puede hacer la expectoración teniendo que siempre el cuidado de no mezclar con la saliva, ¿sí? En este caso lo que vamos a usar son los frascos estériles de boca ancha, ¿sí? Los mismos que se pueden utilizar para orinas o hay algunos que son más específicos para esputos más chiquititos. Lo que tenemos de materiales es solución fisiológica y nebulizaciones en el caso que lo quieran hacer, o mismo se pueden hacer vapor de agua para poder aflojar un poco la flema, y las precauciones como siempre, que no se mezcle con la saliva porque va a interferir en el estudio, también importante que no esté en tratamiento antibiótico y si lo está,
siempre hay que avisar, ¿sí? O que nos diga qué tipo de antibiótico toma, hace cuánto y por qué. Y en el caso de esta muestra, normalmente se piden 3 recolecciones en 3 días consecutivos, ¿sí? Vamos a ir el lunes, llevamos el esputo. El martes llevamos el esputo. El miércoles llevamos el esputo, ¿sí? Son 3 días consecutivos que a veces pide el laboratorio. Y después lo que vamos a tener es orina, que seguramente por ella lo vieron bastante, pero acá vamos a tener lo que es Profe, el una pregunta. Sí. La conservación de la muestra durante esos 3 días queda fuera de la heladera, ¿no? No, ¿O se guarda en la heladera? en el esputo lo tenés que llevar en el momento. Lo que es el esputo, Ah, está vos bien. el lunes recolectás la muestra a la mañana y la llevas al laboratorio. Después te van a decir que el martes lleves la segunda, a la mañana también, y el miércoles también, Sí. todo por la mañana, ¿sí? Antes de que te puedan enjuagar y demás, por eso. Ah, está. Hay Gracias. algunos casos, sí, que puede ser que vos me preguntes por eso, que en algunos laboratorios antes se decía que se podía juntar y llevar las 3 muestras después, ¿sí? Pero Claro, lo mejor es llevarlo siempre en el día. Pero hay lugares que les claro, dicen, porque, por ejemplo, donde estaba yo, bacterio no teníamos, o sea, la parte solamente de sembrar orinas, y hasta ahí después la bioquímica se lo llevaba a un laboratorio más grande, incluidos los esputos. Entonces juntábamos los 3 y se llevaban los 3 juntos. claro, eso también ya es cuando mandan muestras a otro laboratorio. Puede ser que el Claro, laboratorio derivamos. sí lo derivaban ustedes, entonces sí, puede ser que si les llegaban a ustedes los tres Claro, frascos, esperaban hasta que venga el tercero y mandarlo. Normalmente si lo hacen en el lugar, se lleva y se ve en el momento, ¿sí? Pero sí, también puede pasar eso. Sí, se puede dejar a temperatura ambiente si estamos en un clima medianamente bien, y si no, bueno, se pone en heladera, pero no es lo recomendable tampoco. Después tenemos lo que es el urocultivo, que el urocultivo lo que es importante, que es siempre la parte estéril, ¿sí? De la toma de muestra, la higiene en esta toma. Lo que vamos a tener de materiales va a ser gasas, ¿sí? Para poder higienizar la zona, como el jabón neutro, y vamos a tener, como siempre, el recipiente estéril de boca ancha o el recipiente que se compra normalmente en la farmacia, ¿sí? Siempre importante que la muestra sea la primera de la mañana, porque va a estar bien concentrada y va a tener bastante contenido microbiano. Y lo que vamos a hacer son 2 técnicas distintas para la higiene de la mujer y para la higiene del hombre, ¿sí? En la parte de la técnica de las mujeres, lo que vamos a explicarle al paciente es que se lave siempre primero las manos, ¿sí? Bien, y luego con la gasa, que esté bien embebida en agua, vamos a limpiar la zona, después le vamos a pasar a esa misma gasa jabón, ¿sí? Vamos a limpiar bien toda la zona. Y ¿qué tiene que hacer el paciente? Separarse bien lo que son los labios mayores y menores para poder tomar la muestra. En este caso se trata de que siempre la paciente no esté en periodo menstrual, ¿sí? Puede pasar que esté, entonces se debe colocar en la orden médica que la paciente estaba en periodo menstrual, pero igual se va a necesitar que para esta toma se pongan un tapón vaginal o un tapón, ¿sí? Puede ser el tapón, es con la gasa que se hace como un tampón común, o compran el tampón de la farmacia, ¿sí? Para tomar entonces la muestra, se va a separar bien los labios mayores y menores, se va a descartar, como siempre, en la primera micción, y luego se va a juntar las 3/4 partes en el frasco estéril, pero siempre, ¿sí? Separando los labios para no tener ningún arrastre y ninguna contaminación. Lo mismo va a pasar en el caso de los hombres, ¿sí? Pero lo que vamos a tener, ¿sí? Es, se lavan las manos con agua y con jabón. También, ¿sí? Con la gasa lo que van a hacer es lavarse toda la parte, ¿sí? De lo que es la glande, o sea, van a retraer el prepucio, van a limpiar bien toda la parte de la glande, van a mantener, ¿sí? El prepucio hacia atrás, van a enjuagar y luego van a tomar la muestra de esa manera, ¿sí? También descartando la primera micción, el primer chorrito, y luego van a juntar 3/4 partes. Puede pasar que junten menos, porque por ahí en el transcurso de la madrugada fueron al baño, pero la idea es juntar 3/4 partes de la muestra. Y por último, lo que vamos a tener es la punción suprapúbica, ¿sí? Esta punción sí la va a hacer el médico, no la vamos a hacer nosotros, o no va a venir el paciente con la muestra en sí,
Esto se le hace más a los chiquitos, ¿sí? Cuando queremos saber bien si tiene infección. Ustedes no sé si vieron que también para los chicos está la recolección al acecho, se le dice, que es cuando se le pone en algunos casos alguna bolsita para recolectar, o mismo cuando nosotros estamos en casa y tenemos al chico, estamos viendo si hace pis o no, sacándole el pañal, o mismo lo hacemos hacer en la pelela, que no es lo más recomendable porque se puede contaminar, pero también se puede tomar así la muestra. En este caso, esta punción es mucho más fehaciente. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la muestra desde la vejiga, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es anestesiar la zona, poner al bebé, ¿sí?, en una forma como si fuera en forma de bebé, y lo que se va a hacer es colocar una aguja, ¿sí?, horizontal, y lo que va a hacer el médico es tomar la muestra. Va a utilizar una jeringa de 10, ¿sí? La idea es que tome entre 5 a 10 mililitros, lo que más se pueda, ¿sí? Porque recordemos que son chicos y se van a mover y demás, y solo lo que va a estar anestesiado es la zona donde se va a hacer la punción. Y en este caso sí es importante colocar que se realizó la recolección por punción suprapúbica, porque cuando se lleva al laboratorio y se hace la observación, la mínima cantidad de células implica de que el paciente va a tener infección, ¿sí? Porque en este caso no va a tener arrastre de nada, ¿sí? Porque directamente estamos sacando la orina desde la vejiga, ¿sí? ¿Se entendió esta? En este caso sí es importante colocar que se tomó la muestra de esta manera y la mínima cantidad celular implica algo, ¿sí? Yani puso que sí. ¿Qué es importante de esto? ¿Sí? Nosotros hicimos la parte, ustedes ya vieron anteriormente la parte de los métodos de siembra. Nosotros vamos a hacer esas técnicas ni bien podamos. Les quería mostrar unas fotos. Acá está. Esperen que salgo. ¿Qué me pusieron? No, la voy a subir ahora, la diapositiva. Sí, la iba a subir recién, pero no. Acá, esto es lo que tenemos. Vieron que yo les dije que está la siembra por agotamiento, ¿sí? O aislamiento. Que hacíamos, ¿qué? 300, se me va a cortar, donde hacíamos, ¿sí?, la siembra bien junta en un rincón, girábamos, hacíamos otra un poco más separada, girábamos, hacíamos otra y después hacíamos una cuarta. En este caso solo se hicieron 3, ¿sí? Estas me las trajeron de Rossi, que es Escherichia coli, ¿sí?, donde ven el cultivo donde cambia, ¿sí?, donde el pH cambia, en otros no, ¿sí?, y ven la siembra donde se hizo bien. Después, profe, ¿sí?, ahí no se ve las aisladas, por ejemplo. En este caso no. Ah, ok. Pero ven que yo acá les iba a mostrar, en este caso, como yo les dije que vamos a hacer normalmente, esta es una placa dividida en dos, ¿sí?, por estría central, donde podíamos, nosotros normalmente, ¿qué hacemos la técnica? Llegan ustedes, ¿sí?, se lavan las manos, hacemos todo el proceso bien de la parte microbiológica, ¿y qué vamos a hacer? Pueden tomar con el hisopo, siempre lo vamos a embeber en solución fisiológica en este caso, porque vamos a tomar muestras en lugares donde no hay fluido normal, ¿sí? Por ejemplo, algunas a veces hacemos que no se laven las manos, entonces se pasan el hisopo por la mano, hacemos la siembra en una parte, ¿sí?, por ahí en la mitad de una de las placas, y en la otra mitad pasamos otro hisopo, ¿no?, con solución fisiológica por el celular, por ejemplo, y hacemos la siembra. Entonces, a la otra semana vemos lo que creció, ¿sí? En algunos casos puede pasar que no crezca nada porque el cultivo para ese tipo de colonia no le viene bien, ¿sí? En otros casos, si ven acá, se hizo una siembra central, pero ¿dónde crecieron? Por los costados, ¿sí? Y acá sí se ven bien aisladas, pero no sé si tengo... ven acá, también hicieron por estría central y acá crecieron más cantidad, entonces es un poco más dificultoso porque se dejó más tiempo poder tomar una colonia. Pero ustedes van a ver que hay diferentes, que eso es lo que vamos a ver la clase que viene acá también, ¿ven? Como dijo Vane, hicieron por aislamiento, pero en este caso
es dificultoso porque no están bien separadas. Sí se ve que es el mismo tipo de colonia por la coloración y demás. Sí, se puede tomar un poco el borde, que acá es donde tomaron, que se ve que tomaron un poco el borde, y se hizo la tinción, ¿sí? Se fijó, se coloreó y se observó al microscopio. Y esto es lo que les iba a mostrar más la semana que viene, donde vamos a ver la morfología colonial, cuáles son las formas, qué tipos, para después poder hacer la tinción, que eso es lo que vamos a ver también en la clase que viene. Acá vemos que tienen son medias con granos, ¿sí? Por ahí, esto es un hongo. Esto ya no. Acá tenemos, en este caso, se ve que hicieron, ven, esto es lo que hicieron en febrero. Una siembra como ellos quisieron, porque acá es todo estrellado, no se dividió la placa en dos, o sea que acá hicieron una siembra como quisieron y lo dejaron así porque se ve, no sé si ahí ven, que hicieron una forma estrellada y no está dividida en dos la placa, pero crecieron, ¿sí? Y tenemos diferentes colores, más rosaditos, violetas. En este caso también, acá es una siembra masiva donde no vamos a poder recolectar nada. Y creo que acá también, ¿ven? En estos también se sembró, no se ve muy bien la foto, sí, por aislamiento, pero se usaron solo 3 estrías, no más de eso, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Esto, ¿sí? Sembramos, a la próxima clase, si crece, ¿qué vamos a hacer? La tinción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar la colonia, como ustedes saben, y poder hacer la tinción y observar al microscopio, que esa era la idea. Quería ver... Esto es lo que yo les... No. Esto es lo que yo les decía. En algunos casos se rompe el agar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? La colonia me va a crecer hacia adentro, ¿sí? La idea es que no me crezca dentro del cultivo porque no voy a poder tomar esa muestra. Igual en estas fotos no están, pero había una que habían sembrado y ese es el problema, que es lo que yo quiero que cuando volvamos a la práctica lo puedan hacer, porque al principio con el agar es dificultoso hacer la siembra porque donde presionan un poco más ya se les rompe. Entonces la idea es que ustedes practiquen eso, ¿sí? Vamos a cocinar, que es lo que ya vimos anteriormente, ustedes van a cocinar, plaquear, lo vamos a dejar, después las van a utilizar, entonces van a tener para utilizar varias placas y poder practicar bastante. Entonces esa es la idea. Esto es lo que hicimos en febrero, que ustedes hicieron la parte analítica, me parece, ¿no? En febrero hicieron todo lo que era frotis, con Steffi, me parece. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, esperemos que no sea en las vacaciones, sino que sea ahora que podamos volver. Sí, todo es práctica, y sobre todo en esta parte que donde ustedes van a... Ahí Jessica me está mandando mensajes, tal cosa. A todos nos pasa que al principio se nos puede romper el agar o no entendemos cómo hacerlo. La idea es que tengan que la teoría, que se anoten, siembra por agotamiento, siembra masiva, siembra por estría central o en cuadrantes, ¿sí? ¿Yo cómo voy a saber qué siembra tengo que hacer? ¿Masiva, por agotamiento? ¿Cómo voy a saber eso? No, eso normalmente siempre se hace por agotamiento mejor para poder aislar, ¿sí? Que es lo que nosotros queríamos, transferir, aislar, ¿sí? Al principio, ¿qué vamos a hacer? Aislar, porque nosotros vamos a tomar, por ejemplo, la muestra nasal, ¿sí? Y no vamos a saber qué tipo de microorganismo tenemos. Entonces vamos a hacer la siembra, lo vamos a dejar, y cuando tenemos una colonia o ya nos crece por lo menos una, esto normalmente, ¿qué se hace? Se ve constantemente, ¿sí? Nosotros lo ponemos en estufa, hace más o menos entre 48 y 72 horas, pero uno lo va a estar viendo porque uno va todos los días al laboratorio. Entonces, bueno, observo. No lo dejo que se me prolifere mucho porque después no voy a poder tomar una muestra. Entonces, al principio lo dejo 48 horas para que puedan crecer y llegar a la reproducción bien. Cuando yo veo que ya me creció una colonia, la puedo tomar, ¿sí?
¿sí? Y hacer ya la transferencia, o mismo tomarla y poder hacer que la observación al microscopio para ver si es un coco, un bacilo, qué tipo de coloración, y mismo, si me vuelve a crecer, ya paso a las pruebas bioquímicas para también poder saber qué tipo, ¿sí?, de microorganismo tengo. Yo solo con la tinción no voy a saber, eso ya seguramente que lo vieron con Maca, ustedes tienen que hacer diferentes pasos, ¿sí? Tenemos que ir ya a las pruebas bioquímicas, ver con qué prueba bioquímica está bien, con cuál prueba bioquímica está mal. Nosotros hicimos en el laboratorio catalasa y coagulasa, ¿sí? Que no sé si ya las vieron. La catalasa es súper sencillo porque vamos a tener la placa de Petri con la colonia, vamos a colocar agua oxigenada, ¿sí? Vamos a tomar con el asa la colonia que nosotros queremos, lo homogeneizamos y si hace burbujas es catalasa positiva o es catalasa negativa si no lo hace. Entonces ya es una prueba bastante sencilla que otras por ahí también lleva a hacer el sembrado y dejar reposar y cultivar. ¿Sí? Hay algunas que son un poco más rápidos y otras no, como la coagulasa también, la coagulasa que usamos. ¿Ustedes ya vieron eso o no? Las pruebas bioquímicas con Maca. ¿No? ¿No vieron pruebas bioquímicas en la teoría con Maca todavía? Vimos algunas. O sea, Por no ejemplo, así tal cual, cómo se hace y todo, vimoslo. no, esas las Claro. vamos a hacer Más lo teórico. más lo teórico, pero por ejemplo en la coagulasa que utilizamos plasma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tener el tubo, por ahí como nosotros también estamos haciendo la práctica de extracción con ustedes, que se saquen sin sangre. Normalmente a veces usamos el tubo de Mostacia, ¿sí? El citrato al 3,2, o se puede usar el violeta, donde nosotros ¿qué vamos a necesitar? Siempre plasma, ¿sí? No un tubo seco. Entonces vamos a utilizar una cantidad de plasma, vamos a colocar la colonia, vamos a llevar al baño, que es ustedes más o menos el baño ya están amigadas con la parte de Mostacia que vieron, y vamos a ver si se forma el coágulo o no. O sea que también es una prueba bastante sencilla y para observar. Lo único que necesitamos es bastante plasma, pero después lo demás está bien, ¿sí? Entonces, la semana que viene lo que vamos a hacer, lo que les voy a mostrar ya es la morfología colonial, ¿sí? Como la vimos hoy con las fotos, pero con la diapo de morfología colonial, y ya vamos a ver la parte de tinción, cómo vamos a fijar la colonia en el frotis a calor, porque en este caso no es como, en realidad frotis no. El frotis, que es un extendido, ¿sí?, de sangre. La tinción de Gram lo que vamos a hacer es fijar